en la inclusión de las personas con discapacidad. Este equipo es conformado por Germán Martínez, director de discapacidad de Lincoln, Daniela Vestoso, coordinadora de discapacidad de Lincoln, Mariana Pérez, directora de discapacidad de Vicente López. Sí pueden aplaudir, cómo no. Natalia Carlé, coordinadora de discapacidad de Vicente López, y Gabriela Saluso, subsecretaria de Promoción y Protección de Derechos de Vicente López, respectivamente. Bienvenidas. Gracias por la invitación. Para nosotros venir acá es la primera vez que estamos en La Rioja, así que es un gusto haber conocido esta ciudad tan amigable, tan cálida. Gracias, Ramón y Valeria, por habernos invitado y pensar en nosotros y confiar sobre todo en que nosotros podríamos estar acá. Y un gracias especial a Germán Martínez y Daniela Vestoso, que ellos están todos los días trabajando para que todo lo de Lincoln suceda, ya lo van a contar. Y un gracias inmenso a Mariana Pérez, la directora de discapacidad de Vicente López, Nati Carle, coordinadora de discapacidad de Vicente López, Elisa Drochi, que está también acompañándonos, parte del equipo, y todo el equipo. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, dijeron que era taller. Yo tenía un pedacito que no era tan taller, pero entonces vamos a hacerlo tipo taller, para que quede todos quedamos taller. Les quiero contar que estamos ante un cambio de la estructura poblacional, no solo en Argentina, sino en el mundo. ¿Y por qué creen que hay un cambio poblacional? A ver, alguien que tenga ganas de decirme por qué cree que hay un cambio en la estructura poblacional. ¿Qué significa eso? ¿Por qué hay un cambio en la estructura, en el mundo? Bueno, arranco yo. Porque hay menor natalidad en los últimos años y la población cada vez tiene una mayor expectativa de vida. Y esto en el mundo no solamente va a cambiar la estructura poblacional y de todos los países del mundo, sino que van a tener que cambiar las políticas públicas pensadas hacia esas personas y a esos perfiles de personas. Hoy en el mundo hay un 9% de personas mayores. Y sabemos que para el 2050, hice un corte en todos los datos al 2050 para poder imaginarnos allá qué es lo que sucedería. En el 2050 tendríamos un 16% de población de personas mayores en el mundo. En Argentina hoy tenemos un 11%. Y para el 2050 va a haber un 25% de personas mayores en la Argentina. Sabemos que el 15% de la población mundial son personas con discapacidad, pero en esa población el 50%, la mitad, tienen más de 65 años. Y tenemos que analizar todos estos datos sabiendo, y hay un análisis de dos autores que estudiaron mucho este tema respecto al PBI, de lo que tenemos que invertir y de lo que Argentina tendría que invertir y está actualmente invirtiendo en todo lo que es la protección social. En la actualidad, y este corte se hizo más o menos en el 2014, se está invirtiendo un 22% del PBI en protección social. Y en varios indicadores que están ahí, que se ven chiquitos, pero se los voy a contar: salud, educación. Saben que la ley de financiamiento educativo obliga al país a invertir el 6% del Producto Bruto Interno en educación, en servicios que se refieren a la educación, y sobre todo en protección social y en pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy se invierte un 22%, pero en este corte hacia el 2100, y en principio el corte era 2050 respecto a los otros datos, un 42% del Producto Bruto Interno va a tener que invertirse en la protección social, de acuerdo al panorama actual. Y para el 2100 esto se va a transformar en casi un 45%. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto en la Argentina como en todos los estados del mundo
va a haber que pensar en políticas públicas que se adapten a esas poblaciones y que piensen y traten de desarrollar personas más autónomas. En la actualidad se están desarrollando muchísimos modelos centrados en la persona y bueno, hemos visto en las presentaciones de todo el día de hoy, todas las ciudades han traído modelos de este tipo, pero en el mundo, y particularmente en España, se están desarrollando modelos de jubilación activa, de ciudadanía compartida, de desarrollo de vida independiente. Y estos modelos son estos modelos que van a tener que acompañar estos panoramas mundiales para poder hacer políticas públicas que sean efectivas y den soluciones a estas problemáticas. El censo 2020, se hizo censo 2022, pero se hizo el precenso 2021 de los frentes de las viviendas. Ayer estaba hablando con vos y vos me dijiste, no, son muchas más viviendas. Bueno, yo hoy traje el dato del precenso de INDEC 2021, que ustedes me dijeron que había mucho más, pero es el dato de los frentes. En Lincoln hay 16, según este precenso 2021, los frentes, hay 16.000 viviendas. En La Rioja, 77.683. Vos tenías como unas 200, me habías dicho ayer. 140. Y Vicente López, 128.000. ¿Y qué sabe? ¿Por qué traigo estos datos acá a la mesa? Porque, bueno, estamos Lincoln y Vicente López y estamos en La Rioja. En el mundo hoy, de 5 viviendas, una es habitada por personas con discapacidad. Y de acuerdo a los datos que les pasé y la progresión para dentro de unos años, 4 de esas viviendas, una de cada 4 de esas viviendas va a estar habitada por una persona con discapacidad. ¿Qué quiere decir esto? Que las ciudades van a tener que avanzar hacia ciudades más amigables con estas viviendas, con las personas que habitan estas viviendas y van a tener que ser ciudades amigables y accesibles como se habló durante todo el día de hoy. Pero ¿cómo construimos estos modelos? No solamente con obras como es la construcción de rampas, con las veredas. Hoy hablaban de La Rioja, ¿no? de cómo las veredas, la piedra, que es típico de La Rioja, y cómo tuvieron que cambiar toda la construcción en La Rioja. Pero no solamente en piedra, la piedra cambiarla por una vereda más accesible, las rampas, sino pensar la ciudad de una manera integral, una ciudad segura, una ciudad que piense que la seguridad no solamente está enlazada con la policía, sino con la luminaria, con la poda, y empezar a pensar a las ciudades de una forma integral. Y pensar a las ciudades de una forma integral también tiene que ver con la política pública que llegue a las personas. La cercanía es clave para saber qué política pública tenemos que destinar a cada habitante de la ciudad. El vecino es el que nos va a decir a nosotros qué es lo que necesitamos hacer. Y es el municipio el que debe acercarse al vecino, preguntar y construir la política pública adecuada a cada uno de estos vecinos. ¿Qué pasa con estas gestiones locales? Las gestiones locales le dan la posibilidad a esos vecinos de participación. Y ejemplos claros de esto los doy, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. A partir de 1958, los municipios dejaron de dar alumbrado, barrido y limpieza y empezaron a tener más autonomía, o sea, lo siguen dando, pero empezaron a tener más autonomía y a poner en las gestiones otros temas que hoy son política pública. Y esos temas dan lugar muchas veces a las participaciones. Y de acuerdo a muchas normas provinciales, hay consejos de la niñez, mesas locales de género, consejos de discapacidad, que se fueron ajustando las normas, pero se instalaron como política pública. Esto genera que el municipio tenga una forma especial de acompañamiento con todos los habitantes. Y es necesario a través de este acompañamiento hacer una evaluación constante, hacer una calidad de gestión y una medición de los resultados.
¿Qué pasa ante situaciones críticas? Yo voy a dar un ejemplo de lo que pasó en pandemia. En el municipio de Vicente López hicimos un programa de acompañamiento, Soy Parte, se llamó. Habíamos hecho una investigación de indicadores de vulnerabilidad, combinando distintas variables. Una de ellas fue estar solos, tener discapacidad, tener menores ingresos, y a partir de estas investigaciones y de las combinaciones de las distintas variables, tuvimos un perfil de 7.000 personas que eran las más vulnerables, con esta combinación de variables. Hicimos un corte por edad y a su vez tuvimos de estas 7.000, 1.727 personas que vivían solas, que cumplían con las condiciones que les dije anteriormente, y había un 53% de personas con discapacidad. ¿Qué es lo que hicimos? Durante 8 meses hicimos un programa de acompañamiento de voluntariado con estas personas, pero que no solamente este programa entregaba la bolsa alimentaria, o han escuchado que por ahí la Ciudad de Buenos Aires también hacía las compras a estas personas que estaban solas. Lo que nosotros descubrimos a partir de todas las políticas públicas que implementamos, que fueron muchas, que las personas sobre todo necesitaban acompañamiento, sobre todo necesitaban ese llamado, el uno al uno, la cercanía de la que hablé antes, esta cercanía del municipio para que le dijera, no estás solo, te estoy acompañando. Y la política municipal local era la que iba a tomar la temperatura, era la que conseguía el remedio en la sala, en la UAP, en las salas de atención primaria, era la que conseguía un turno médico cuando la persona no lo conseguía. Y también éramos los que conseguíamos quizás los turnos de la atención psicológica de lo que las personas los tratamientos que las personas habían abandonado. Y para no no extenderme en tanto y avanzar, ¿qué pasa después de todo este análisis que se hizo durante la pandemia y que donde los municipios tuvieron un rol clave de intervención directamente con el vecino, donde los municipios tuvieron que readecuar las partidas presupuestarias para poder ser efectivos y cumplir con las políticas públicas adecuadas en este momento adecuado, ¿no? Todos los municipios se empezaron como a centrar más en las personas, a hacer políticas públicas de cercanía, más centradas en las personas. ¿Y cuál es el gran desafío hoy de los municipios? Es centrarse en las personas, ver qué les pasa, hacer una mirada hacia el interior de las personas, pensar y ayudar a diseñar estos proyectos de vida de todas las personas, y además esta mirada interior que hace el municipio hacia el adentro de las personas y el acompañamiento está centrada también en pensar a las personas con unas perspectivas de derechos que se vienen trabajando, como les dije antes, desde hace varios años, y que toma a través, varios trajeron al Congreso también temáticas como género, como niñez. Desde varios años todas las convenciones vienen trabajando desde la perspectiva de derechos, tomaron a los niños como sujetos de derechos, a las mujeres como personas más vulnerables por su condición de género. Y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pone en agenda un tema muy importante, un nuevo paradigma que es pensar a la persona en condiciones de igualdad de derechos respecto a todos los habitantes. Así que bueno, les voy a dar la palabra al municipio de Lincoln y Vicente López, que va a trabajar con ustedes toda esta mirada y va a continuar con un taller. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? La verdad que le decía recién al equipo, primero agradecer
a todos los que se quedaron hasta el último momento, porque realmente tiene que ver mucho también con el compromiso con la temática de discapacidad, ¿no es cierto? Y también por el respeto de todos aquellos que somos ponentes y de los que faltan también para poder escucharlos y seguir aprendiendo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Yo la verdad que hoy la forma de ver y pensar a las personas con discapacidad fue cambiando a través de los años y del tiempo, y que los cambios se dan muy lento. Ahí por ahí decía hoy Martín que hubo 60 años para hacer un cambio pensando en la parte estructural de la accesibilidad, con lo cual fíjense cuánto tiempo pasa de transición de un modelo al otro, ¿no es cierto? Pensando un poco en esto, hay un primer modelo, ¿no? Lo tenemos por acá. Vamos a distinguir los tres. ¿Alguien los conoce a estos modelos cuando hablamos del modelo social de discapacidad? ¿Alguien los puede nombrar? Bueno, no importa, los nombro yo. El de prescindencia, bien, el de prescindencia es el primer modelo, ¿sí? Donde se prescinde de las personas con discapacidad. Es un modelo totalmente asociado a la exclusión, ¿sí? La persona con discapacidad ni siquiera está pensada en ese modelo en las políticas públicas, es una política pública de marginación, ¿sí? Bien ahí quien dijo el modelo de prescindencia. Después, y este modelo también, ¿no? Tenemos por ahí una imagen. Después tenemos volvemos al primero, porque vamos a pensar un poquito en qué piensa y qué dice este modelo acerca de las personas con discapacidad. Sobre todo también hacía foco en que el origen de la discapacidad era por motivos religiosos. Y hoy en la actualidad, nosotros que trabajamos con el equipo de la dirección, con las personas, aún seguimos escuchando estos discursos, con lo cual también podemos decir que estos tres modelos coexisten todo el tiempo, ¿no? Estamos justamente en esto, es como un avance y un retroceso permanente, ¿no? Entonces, ¿qué piensa ese modelo? Justamente que la discapacidad era un castigo, una maldición. ¿Qué hace? Excluye a las personas con discapacidad, y aún hoy hay exclusión. Y justamente habla de esto, ¿no? De pobre la persona con discapacidad. Después pasamos al otro modelo, que alguien por allá dijo, no sé quién, el modelo rehabilitador, ¿sí? Que habla de que para que la persona pueda recuperar su dignidad humana tiene que estar rehabilitada, pero no hay un abordaje integral de la persona con discapacidad. Y es un modelo que está asociado justamente a la integración. Este concepto que también hoy todo el tiempo en los discursos, y como estamos en transición en los modelos, por momentos sale la palabra integrar e integración, y por momento inclusión. ¿Y qué dice también y qué piensa este modelo? Que la discapacidad es una enfermedad que hay que curar, ¿sí? ¿Qué hace? Trabaja justamente para que las personas con discapacidad, bueno, quedan en ese lugar, ¿no? El de rehabilitarlas. En el lugar del no pueden, ¿no? Justamente. ¿Qué dice? Bueno, que es un discapacitado intelectual. Este concepto que también de discapacitado, porque hablamos de persona con discapacidad, ¿no? A raíz de la convención y demás, es un concepto que también está, el de discapacitado. Y hay algunos otros también con los cuales escuchamos que aún se nombra a las personas con discapacidad. ¿Alguno sabe de qué otra manera nombramos a las personas con discapacidad? ¿O que hayan escuchado? Capacidades diferentes, capacidades especiales. Bien, esos conceptos aún también en la actualidad siguen estando, ¿sí? Y los escuchamos todo el tiempo, incluso también a veces de profesionales, no de toda la sociedad. Bien. Y llegamos ahora a esto, sí. Pobre esa persona que tiene qué? Que tiene alguna discapacidad, porque dicen pobre esa persona que tiene esto. No es. Bueno, pobre o porque tiene problemas, ¿no? Bien, Pablo, bien, ¿no? Porque es una persona que tiene problemas. Y en realidad problemas tenemos todos, ¿no? Y acercándonos un poco a esto del modelo social que todo el tiempo estuvimos hablando, ¿no? Cambiamos un poco el foco ahí y ya el foco no está puesto en la persona, sino que dónde ponemos el foco, que lo hablamos todo el tiempo hoy desde que arrancó este congreso. Hacemos el foco en el entorno, ¿sí? Es el entorno el que pone las barreras, ¿no es cierto? Somos nosotros también quienes las ponemos. Y esas barreras justamente hacen que la participación plena y efectiva, que todo el tiempo hablamos de las personas con discapacidad, no se cumpla. Entonces, justamente, en este modelo aparece esto, ¿no? La persona como sujeto de derecho, ¿sí? Las personas con discapacidad ya no son una cuestión de bienestar social,
como le dice en su momento la Convención, sino justamente son sujetos de derecho. ¿Qué tenemos que hacer? Eliminar barreras. ¿Sí? Y eso lo hacemos todo el tiempo, ¿sí? Hablando sobre discapacidad, visibilizando a las personas con discapacidad, replanteándonos todo el tiempo nosotros, quienes trabajamos y ustedes también en la función pública o en el lugar que cada uno está ocupando, replantear todo el tiempo la práctica cotidiana, que es tan importante, ¿no? Todo el tiempo en cada proyecto y en cada propuesta estamos pendientes y pensando si lo que estamos haciendo realmente se condice con todo esto que estamos haciendo y con la Convención también. Y ahora, bueno, vamos a ver un videíto. Por ahí voy muy rápido, no sé, díganme, yo me pongo a hablar y por ahí voy. ¿Se entiende? Esto igual lo saben. Vemos el videíto ahí de esta fundación que tiene que ver un poco con esto, con la mirada acerca de la persona con discapacidad. De los 5, te devuelvo 50 y 20. ¿Eh? ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que estoy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Bueno, ahí están, un poco para cerrar. Si las personas no lo están, no sirve de nada. Es lo que venimos hablando todo el tiempo, ¿no? El cambio empieza por uno mismo, ¿no? Somos todos transformadores de ese cambio y multiplicadores también. Solamente tenemos que tener una cosa y estar totalmente convencidos que el único camino es este, no es el entorno, somos nosotros quienes tenemos que hacer un poco más fácil la vida de las personas con discapacidad. ¿Qué aparece en el modelo social de discapacidad que hablamos, donde ponemos el foco en el entorno? Entonces aparecen las barreras, ¿sí? Hay algunas barreras que son estructurales, como bien decía hoy, hablaban en Perú, por ejemplo, ¿no? Lugares donde obviamente la geografía tiene las propias barreras, pero también están las barreras que el mismo hombre, el hombre construye, justamente porque tiene internalizado este modelo social de la discapacidad, ¿no? En hacer ese entorno accesible, y aún hoy las construcciones siguen siendo no accesibles, digamos, ¿no? Después también el acceso a las tecnologías. Ustedes saben que, y lo veníamos hablando, tenemos asociada también a las personas con discapacidad, y lamentablemente es así, la mayoría de situación de vulnerabilidad social, donde es algo bastante complejo de abordar, y no todas tienen acceso a las tecnologías, ¿sí? Celulares que tengan la capacidad para tener lectores y demás, con lo cual la tecnología también. De hecho, hoy hay algunas aplicaciones a nivel nacional que no se condicen, digamos, con las personas con discapacidad, ¿sí? No son accesibles, no son para todas, no están pensados. De hecho, uno va a un banco, lo debatimos siempre, y los turnos siempre se aparece el numerito en una pantalla, digo, pero no hay nada auditivo que me lo esté diciendo. Entonces digo, bueno, pensar en todo esto de la tecnología como acceso parece una utopía, pero bueno, haciendo estos cambios creo que lo vamos a ir logrando. Por eso que siempre pienso que el cambio está como uno en persona y uno en la situación puede generar esos cambios.
Y después también esto de los mitos, ¿no es cierto? ¿No? Del lugar de no puede, las creencias, todo lo que pensamos acerca de las personas con discapacidad. Acá sigue y los dejo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? No, seguimos. ¿Había estudiantes? Porque ahora, dentro de unos minutitos, van a jugar, ¿eh? Están todos muy quietos, están todos muy sentados. Por ahí dijo Gaby, esto es taller, así que van a tener que jugar un poco con nosotros. ¿No? ¿Nadie? Bueno, la dejo acá a mi compañera Natalia. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, ¿cómo andan? Voy a tomar este concepto que me está dejando Dani, que es el de la barrera simbólica. ¿Y por qué? Me parece que es súper importante que empecemos a hacer más foco en este tipo de barrera. Creemos que es la más desafiante hoy por hoy para trabajar y de poder derribarla justamente, porque circula en la cotidianidad entre nosotros de forma muy invisible, a veces hasta de forma muy sutil, con pequeños comentarios, como esto que recién vos decías, Pablo, esto, uy, no, pobre, tiene discapacidad. ¿Por qué decimos, uy, pobre, tiene discapacidad? Eso, lo que ya estamos instalando ahí, es una barrera simbólica, porque estamos creando un preconcepto y un prejuicio de esa persona sin conocerla. Cuando decimos, no, ¿cómo va a hacer tal cosa si tiene discapacidad? O justificamos que no lo puede hacer a partir de su discapacidad. Eso lo escuchamos, creo que todos nosotros, por lo menos una vez al día, lo escuchamos. Y eso lo tenemos que multiplicar en lo que circula hoy en día en la sociedad. No solo socialmente con esos pequeños comentarios, sino también a la hora de la toma de las decisiones. Cuando una persona con discapacidad va a buscar trabajo y el motivo de la no incorporación es únicamente por su discapacidad, es porque esa persona seguramente tiene instalados estos comentarios tan arraigados que son prejuicios y creencias. Entonces, nosotros siempre lo que, promovemos que derribar las barreras simbólicas es el principio del cambio para poder seguir transitando este modelo social, que sabemos que obviamente que es un desafío que no se hace de un año para el otro, es un proceso. Entonces, lo que les queremos presentar hoy es Impulsados. Hoy mismo a la mañana, cuando dijeron, bueno, traigan lápiz y papel, que hoy se van a llevar un montón de información, de herramientas, hoy acá les venimos a presentar una herramienta para que ustedes puedan utilizar con estudiantes, en sus trabajos, en talleres. Impulsados es la primera app gratuita de juegos para derribar mitos sobre discapacidad. ¿Qué es esto? Simplemente hay que tener el Play Store, Google Play, aquellos que tengan Android. Bien, perfecto. Si quieren ya vayan sacando sus celulares. Veo a varios ahí con los teléfonos, así que los invito a sacar sus teléfonos en este momento. Sí, por supuesto, es gratuita. Tiene alcance nacional, o sea, cualquier persona dentro de la Argentina lo puede utilizar. Es de fácil acceso. El objetivo es poder llegar a más personas y justamente derribar mitos sobre discapacidad. Esto es simplemente para mostrarles los orígenes de por qué llegamos a crear Impulsados. Vi que también varios de ustedes hacen los que son las campañas en las vías públicas. Nosotros también hemos transitado las campañas en las vías públicas, el ir el 1 a 1 con las personas sin discapacidad para poder trabajar esos mitos y esas creencias. Campañas en días específicos, Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Día de Concientización del Autismo. Salíamos a la calle, hablábamos con la gente, primero teníamos unos cubos con mitos, luego hicimos un juego más dinámico, en formato virtual. Y también lo utilizábamos en las escuelas. En las escuelas hemos hecho cubos para que los chicos puedan lanzar, puedan jugar una ruleta. Y también lo que es en campañas en redes sociales, en Instagram, en Facebook, instalar placas que son creencias y luego poner, cuál sería la respuesta correcta y cuál es el pensamiento correcto en referencia a eso. Bien. Ya les di tiempo. ¿Todos tienen los teléfonos? A ver, los quiero ver. Saquen los teléfonos. Aquellos que tengan Android, bien, ahí ya se lo descargaron. Es súper sencillo de bajárselo. Paso 1, van al Play Store, todos los que tengan Android. Escriben Impulsados. Ese es el loguito, es el primero que les va a aparecer. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? ¿Pasamos? Listo, ahí está. Instalar, abrir. A ver, quiero ver los celulares. Bien, muy bien. Bueno, ¿estamos para jugar?
¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos, Nati, ¿eh? Hay premios. Sí, acá trajimos unos premios. Las agendas de Frida, de la gente de Frida Lincoln. Centro de Día, que la hacemos en Lincoln, en el centro de día. Los mates alfareros en acción en Vicente López. Así que bueno, me lanzo Bien. al público. Bueno, a ver, vamos. Ahí si querés ponerla. ¿Las pudieron descargar? Bueno, ¿todos la tienen descargada? ¿Todos tienen impulsados? Bueno, vamos. ¿Estamos? ¿Quién es el primero que se va a animar? ¿O la primera? Levanten las manos. Necesitamos yo me 7, acerco. son 7 personas, Opa. 7, la mano bien arriba. A ver, bueno. Bueno, acá tenemos. Casi me mato. A ver. Bueno, muy bien. No pasa nada. Esto yo tengo la pantalla de mi teléfono, que es la que se está reproduciendo allá. Así que lo que vos vas a ver acá es lo que todo el... Y si quieren el resto participar, también pueden. Bueno. Acá es para aprender. Tenemos... No se ve, ¿no? A ver. Paren, ¿eh? Ya volvemos. A ver. Puede fallar, no pasa nada. Falla en mi pantalla. Ahí está, ahí estamos presentando. Ahí ya pusieron jugar. ¿Y qué Ahí me la están viendo, perfecto, tenemos. Entonces vamos a jugar con trivia. Bueno, girar. Acá tenés que girar. Paramos. Vamos parando. Tienen que pararlo. Bien, educación, dice, ¿una escuela de nivel puede negar la vacante de un niño con discapacidad? ¿Verdadero o falso? Falso. A ver, ¿por qué? Correcto. Dice, negar la vacante es negar el derecho a la educación. Artículo 24 de la Convención. Bueno, un aplauso que se ganó Bien. un mate. Acá, el primer mate. Muy la bien. primera. ¿Quién Acá, sigue? por acá levantaban la mano. A ver quién era. Una de las chicas. Bueno, vamos. Ahí. Igual lo podés ver de la pantalla, ¿eh? Allá se ve. Vamos, Loli, ¿eh? Ah, perdón. Dice varias. ¿Cuáles son los tipos de discapacidad que existe? Motriz, intelectual, sensorial. Opción 2, motriz, intelectual, mental, visual. Ay, bueno, ahí me ganaste, perfecto. Muy bien, segundo premio por Bien, acá. segundo premio sale. Agenda Frida Centro de Día, no, anotador de Lincoln. Gracias, Loli. Esperá. ¿Quién más? Vamos, Pablo de decir después. Ahora vamos para allá. Allá levantan la mano, bueno, a ahí ver, vamos a ir ¿qué para allá. dice? ¿Cuál es el porcentaje del cupo laboral para personas con discapacidad que debe cumplir? Perdón. Vamos de nuevo porque estábamos justo acá hablando, ¿no se escuchó? Ahí se trabó. Se trabó, pero es el empleo público. Bien, el 4%. Perfecto. A ver, poné. Correcto. Lo hizo desde su celo. Bueno, vamos con otro. Bien, ¿tiene el premio? Por allá. Bueno. Vamos para allá. Ustedes me avisan, ¿eh? Por acá, a ver quién me había levantado la mano. Para que se levantaron por allá al fondo. Muy bien. ¿A qué llamamos barreras en discapacidad? Ah, no sé. No me está. Bueno, estamos con algunas cuestiones. Dice, ¿a qué llamamos barreras en discapacidad? Factores en el entorno de una persona que cuando están presentes limitan el funcionamiento y crean la discapacidad. Factores únicamente arquitectónicos que impiden el acceso a edificios de personas con discapacidad motriz. Bueno, perfecto. Bueno, otro premio para Al acá. entorno, bien. Acá Karina que está... Vamos, Cari. ¿Dónde Mate para estamos? allá. ¿Por dónde? ¿Lo haces con el tuyo? Oh, bien, vamos. Allá había un premio. Bueno. No se me está figurando en la pantalla. Gracias por participar. Deportes. ¿A qué equipo deportivo se los conoce como los murciélagos? Bueno, muy bien. ¡Vamos! Bueno. Ahí va premio, Cari. Un matecito, está en camino. ¿Quién quería jugar? Espera que... ¿Quién más? A ver. Vamos a ¿Hay correr. estudiantes? Había de psicopedagogía por ahí que estuve hablando hoy. Vamos, a ver.
Y acá los chicos, bueno, acá el último. Empleo. Uy, grité, perdón, ¿eh? ¿Cuál es el...? Bueno, este ya lo dijeron por allá, así que era el porcentaje del empleo público. Vamos a parar otra vez. Tocó inclusión. ¿Las personas adultas con síndrome de Down pueden decidir sobre su proyecto de vida? No, ya que su mentalidad es la de un niño. B, no, deben decidir sus padres o tutores por él o por ella. La tercera, sí, y pueden contar con los apoyos necesarios si así lo requieran. La tercera. Sí, la tercera, bien igualdante, la ley, Perfecto, toma muy de bien. decisiones, artículo 8 de la Convención. Bueno. Acá. Muy bien. ¿Tenemos algún premio más? Ya tenemos un grupito que quería participar. El último premio. Es Bueno. el último. Bueno, después si quieren seguir jugando va sin premio. Permiso, ¿eh? Bueno, toco empleo. Las personas con discapacidad con frecuencia requieren de ayuda y acompañamiento para desempeñar un trabajo. Opción A. De vez en cuando, todos requerimos de ayuda para desempeñar las tareas laborales, incluyendo las personas con discapacidad. Opción B. Las personas con discapacidad siempre necesitan ayuda para desempeñar tareas laborales. Opción C. Las personas con discapacidad no necesitan ayuda para desempeñar tareas laborales. Hay que pensar, ¿eh? Bueno, acá es correcto. Perfecto. Bien, ¿estamos? ¿Estamos? ¿Tiene más preguntas impulsados? ¿Alguien más? Nos quedamos sin premio, eso sí. Sí, acaba el último. Anotador. Bueno, los invitamos a que se la descarguen, a que la utilicen, a que jueguen, a que la usen como herramienta de trabajo. Y bueno, les damos el paso a Mariana y a Germán. Sí, sí, ahí voy. ¿Paso el micro? Mariana. Esta anda muy bien. Bueno, ahí estamos. Uy, tenemos que superar esto, ¿eh? Nos dejaron ahí la vara alta. Bueno, ¿les gustó el juego? Sí, algo distinto, ¿no? También. No, realmente, y creo que es importante, más allá de que se la descarguen o no, nosotros siempre pensamos bueno, Germán, preséntate, Germán, si querés. No, ya nos presentaban. Soy Germán, director de discapacidad de Lincoln, del municipio de Lincoln, provincia de Buenos Aires. Yo soy Mariana Pérez, directora de discapacidad del municipio de Vicente López. Trabajamos hace 7 años con Germán, distintas gestiones, distintos municipios, pero bueno, y un poco eso es lo que queríamos compartir. Pero para cerrar el tema de impulsados, siempre los desafíos que nos planteamos tienen que ver con trabajar más con las personas sin discapacidad. Porque fuimos transitando las experiencias y nos vamos topando con las barreras. Entonces, ¿cómo atraer a la persona que no está en el tema de la discapacidad para que pueda aprender? Y siempre el desafío fue generar dinámicas que sean bien visuales, que sean entretenidas, que sean atractivas, justamente para poder llamar la atención de la persona que no está en el tema de la discapacidad, que no es apasionado quizás como nosotros que estamos en este tema, porque es ahí donde nosotros creemos que están las barreras. Así que bueno, un poco para cerrar. Gracias, chicas, se pasaron. Felicitaciones. Bueno, con Germán, la ponencia que pensamos y que estamos convencidos que es nuestro métier y que ustedes sí van a poder llevarse muchas herramientas, es justamente volver a destacar el rol protagónico que para nosotros tiene las municipalidades, las ciudades, las gestiones locales en la inclusión de las personas con discapacidad. Siempre que abordamos la posibilidad de charlar, de contar nuestras experiencias en nuestros municipios, que obviamente tienen que adaptarse en base al contexto social, al contexto cultural. Bueno, hoy es un lindo ejemplo de poder compartir con ustedes hasta legislación diferente, ¿no es cierto? Porque hay varias provincias, porque hay otros países, pero consideramos que es más que importante poder, más que contar lo que hemos hecho, sino hacer un poquito un énfasis muy grande, un paso anterior, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que debe tener un municipio para llevar a cabo lo que después contamos que hacemos? ¿No es cierto? ¿Cuál es
la base o qué es lo mínimo que debemos tener para poder emprender un proyecto inclusivo en la comunidad a través de políticas públicas, programas, talleres, etcétera. ¿No es cierto? Porque siempre contamos, y nos encanta, ustedes, nosotros, todo lo que se hace, que está bárbaro. Pero más allá de contarlo, debemos ir como un poquito antes para poder decir, bueno, a ver, esto se hizo de esta manera, bueno, ¿qué hay que tener para poder lograrlo y hacerlo? Además del convencimiento y todo lo que ahora le vamos a poder contar. Exacto, bueno, un poco en línea con lo que decía Ger, digamos, los que estamos en gestión pública y más en discapacidad, sabemos perfectamente cuáles son las políticas públicas nacionales, por ejemplo, las que se desprenden del Ministerio de Salud de Nación, Ministerio de Trabajo, todos los programas, el Promover, etcétera, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tenemos bien en claro cuáles son las políticas públicas provinciales en discapacidad, bien focalizado, en el caso de la provincia de Buenos Aires, en talleres protegidos de producción, en las gestiones de los pases de transporte que todos conocemos. Pero cuando nos ponemos a pensar en las políticas públicas municipales, en las locales, se nos presenta un signo de pregunta, ¿no? Y esto, digo, hemos transitado por muchos municipios, hablando con colegas, y siempre ese desafío está presente, porque no está tan claro. Habitualmente, en varios de los grupos a los cuales pertenecemos como directores, en este caso Provincia de Buenos Aires, el interrogante o la pregunta, muchos de ustedes están en esos grupos, bueno, ¿qué pasa con los pases? ¿Qué pasa con el CUD? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con lo otro? ¿No? Pero hay preguntas de qué pasa con una política inclusiva, cómo se forma una cooperativa de trabajo, cómo se forma, ¿no es cierto?, una campaña, cómo incluimos realmente a las personas, cómo derribamos barreras. Por lo general, ¿sí?, eso no sucede. Lo que siempre sucede es esto, lo que estábamos antes describiendo, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver más con lo administrativo, lo que tiene que ver más con lo burocrático, con lo que sí estamos obviamente obligados como municipio a poder brindar, pero lo demás también, y sin embargo no está escrito que lo demás también se deba brindar. Y ahí es donde entra la responsabilidad de cada municipio. O quizás no está muy claro qué es lo demás, que ahora lo vamos a ver. Exacto. Bueno, un poco jugando con el título que elegimos para la ponencia, si vamos a la etimología del término protagonista, básicamente tiene que ver con ser jugador, luchador, ¿no? Entonces, bueno, somos protagonistas porque nos gusta ser jugadores y luchadores en este rol que nos tocó. Como funcionarios al frente de acciones en concreto, con resultados concretos que mejoren la calidad de vida y que realmente garanticen una inclusión de las personas con discapacidad. Acá puntualmente es donde empezamos a trabajar y a tomar puntos muy importantes para nosotros en esto que estamos diciendo, que tiene que ver justamente, bueno, con las redes intersectoriales, interjurisdiccionales, la cercanía, la idiosincrasia, características locales y usos y costumbres. Importantísimo este último punto. Hablamos muchas veces en discapacidad de lo que es la empatía, ponerse en el lugar del otro, bueno. ¿Cómo, no es cierto?, también transformamos esa empatía o cómo a través de las realidades de cada lugar en los que vivimos, esas leyes que pueden beneficiar o que debieran hacerlo, las adaptamos, las hacemos propias y las llevamos al campo. Eso es también uno de los interrogantes que hoy hablábamos en cómo el municipio lleva a cabo todo esto que queremos pregonar, para que realmente haya una vida para todos, un mundo para todos y dejemos de hablar a modo de sueños y de utopía. Y realmente concretemos las cosas que debemos concretar. Exacto. Y para nosotros somos protagonistas porque estos, como decía Germán recién, son elementos centrales, ¿sí? Nosotros tenemos algo que ni las políticas públicas provinciales ni las nacionales la tienen. Nosotros, y también retomando un poco lo que decía Gaby, estamos cerca de la gente. A nosotros nos conocen. Saben dónde estamos, saben nuestros nombres y nosotros los conocemos. Pero también conocemos a las escuelas, las especiales y las de nivel que tienen que incluir. También conocemos a los comercios, también conocemos a las empresas, ¿sí? Nosotros tenemos el mapeo de las redes y eso que es lo local y es donde ahí hay que apuntar, no para generar algo en paralelo, sino para, bueno, estamos hablando de inclusión, listo, entonces realmente generemos políticas con estos actores estratégicos que conocemos y que podemos ir a decirle, escucha, ¿qué pasó con Juancito que no está? No, porque no estoy capacitado, no tengo el maestro de apoyo a la inclusión. Pero ¿para qué necesitas? Esto del 1 a 1 lo tenemos nosotros. Lo tenemos nosotros en los municipios con nuestras gestiones locales. Por eso, para nosotros, somos protagonistas. Y las características locales que tiene Lincoln no son las mismas que tenemos en Vicente López. Exacto.
Pero sin embargo, con Germán pudimos aplicar un mismo modelo de gestión con resultados concretos en 2 municipios que tienen características distintas. Entonces, ¿de qué se trata lo que nos proponemos? Yo en Vicente López estoy hace 10 años en el cargo y la verdad es que llegué y dije, estaba yo sola, ahora somos un equipo de 27 personas. Bueno, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Sí? Estaba el Instituto de Rehabilitación, Anselmo Marini, que es divino, tratamientos médicos, todo lo que se necesita desde la esfera de la salud. Yo soy trabajadora social, yo tengo que hacer política pública, ¿qué hago? Entonces lo que siempre tuvimos la convicción de que no queríamos quedarnos en la oficina de pases de transporte y certificado de discapacidad. Queríamos trascender eso, ¿sí? Porque si vamos a la convención, los estados parte, nosotros somos Estado, nosotros somos responsables de ejecutar políticas públicas efectivas. Bueno, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer políticas públicas ayornadas al modelo social. Yo no puedo tener una oficina de pases de transporte, hay que ir más allá, hay que pensar más estratégicamente. Hay que pensar estratégicamente en acciones que transformen a la comunidad y empezar a detectar realmente cuáles son las necesidades y poder abordarlas con políticas concretas. A partir de esto que están leyendo es donde de alguna u otra manera deben surgir y llegar para quedarse las cosas que funcionen, más allá de que las gestiones cambiemos, ¿no es cierto? Dejar la vara alta para que una política deje de ser una cuestión momentánea y pase a ser más un hábito en nuestra cultura o en nuestra sociedad. Que quien venga modifique para bien, pero no que saque como estamos acostumbrados, que cada vez que viene un gobierno cambia y se vuelve cero. En discapacidad eso es tiempo perdido, es tiempo que no se recupera, con lo cual no puede pasar. Debemos ser todos responsables y poder trascender, como decía Mariana, y que esto llegue para quedarse y quien venga pueda mejorarlo, no vetarlo ni cambiarlo, ¿no es cierto? Bien, y bueno, hoy estuvimos escuchando todo el resto de las ponencias de las ciudades. La verdad que es maravilloso las experiencias que se hacen en cada lugar. Y que estoy muy segura que esto es el trasfondo, ¿no? Son estos elementos centrales que cuando hablamos de gestión local que sea eficiente, hay muchísimos elementos de gestión estratégica, pero bueno, con Germán quisimos destacar 4 que no tienen que faltar en ninguna gestión de ninguna ciudad, 4. En primer lugar, bueno, somos gestión pública, decisión política, ¿sí? Si no hay decisión, si el problema no se pone en agenda, sabemos perfectamente que después el resto de las acciones no se pueden empujar, no pueden trascender, no las podemos manejar los que somos técnicos. En ambas direcciones, la decisión política fue acompañada, podemos decirlo tanto en Vicente López como en Lincoln, que tuvimos todo el apoyo justamente de quienes están a cargo del municipio. Hola, sí. Perdón chicos, los tengo, el tiempo es tirano y tenemos que ser igualitarios para Ya todos, nos están cerrando. esperando y tenemos que llegar porque Bueno. tenemos 2 actividades más. Dale. Así que nada, para que vayan redondeando, por favor. Dale. Puntualmente, decisión política, ¿sí? Somos 30 y pico en cada dirección de profesionales. Profesionalismo de equipo, bueno, obligados todos a éticamente estar preparados para llevar a cabo lo que hace falta. La convicción no puede nunca faltar, convicción, pasión. Medición resultados es lo que nos va, obviamente, es el termómetro que nos va a decir, vamos bien, vamos mejor, mejoremos. Sí, y acá voy a repararme. Convicción, si no estamos convencidos de lo que vamos a hacer, si no tenemos el norte claro, es muy difícil gestionar. ¿Sí? Si no tenemos a los equipos motivados y que sepan más o menos cuál es el sentido de las cosas que estamos haciendo y por qué, desde un administrativo hasta un profesional, cada uno desde su lugar hace una parte importantísima de la gestión. Medición de resultados es clave. ¿Sí? Podemos hacer acciones maravillosas, pero si la realidad es que no responden a los objetivos para los cuales fueron creadas esas acciones, no sirven. ¿Sí? Tenemos que medir. Si no se mide, no se puede mejorar, no podemos crecer. ¿Sí? Caemos en acciones estáticas que no sabemos si estamos respondiendo realmente a la necesidad. Bueno, y básicamente experiencias reales, un poco como les fuimos contando. 2 municipios distintos, con características demográficas distintas. Con 269.000 habitantes en Vicente López, en Lincoln 42.000.
Nosotros estamos al lado de Cava, así que estamos muy urbanizados. Nosotros estamos a 320 kilómetros, estamos un poco menos urbanizados, pero bien. Densidad poblacional también, mucho más. Bien, y básicamente en la línea de lo que venimos diciendo es trascendamos, ¿sí? Trascendamos del Q, por supuesto son cosas importantes, el Q, del pase de transporte, pero nosotros como áreas que quieren trascender y realmente generar política pública inclusiva, trascendamos, ¿sí? Entonces tenemos que abocarnos a lo que es inclusión laboral de la persona con discapacidad, inclusión educativa, inclusión recreativa deportiva e inclusión social, un abordaje integral. No puede ser un solo abordaje, porque en cada uno de estos círculos son mundos donde hay especialistas, donde tenés que transversalizar con otras organizaciones y tenés que saber del tema. No todos sabemos de educación inclusiva, yo tengo especialistas en educación inclusiva. ¿Sí? Inclusión laboral, y bueno, no todos somos especialistas en poder convencer a los empleadores, en poder capacitar el porqué en las leyes laborales. No, necesitamos al menos uno que sepa. Y las direcciones de discapacidad, bueno, que son ambas, siempre el objetivo es implementar buenas prácticas que respondan a la convención, ¿no? Necesidades detectadas, lo leemos rápido, inclusión laboral, barreras simbólicas respecto a las personas con discapacidad, herramientas que preparen a las personas con discapacidad al mundo laboral, oportunidades laborales, apoyo, bueno, todo esto es lo que siempre detectamos como una necesidad. ¿Cuáles son las acciones? Capacitación en la comunidad, armado CV, autoconocimiento, actividades para empleadores, empresas, bueno, quemar un poco ahí en la comunidad para que pueda abrir la cabeza y entienda y sepa que una persona con discapacidad puede trabajar, ¿sí? Que no tiene que estar institucionalizada, haciendo actividades terapéuticas, que si desea trabajar y puede, debemos acompañarlo al proceso de inclusión laboral, ¿no es cierto?, que siempre se brinda. Inclusión social, ¿no? ¿Es la que viene? Ah, ahí están las imágenes. Algunas fotos de inclusión laboral, ¿no es cierto?, que hemos hecho en Lincoln. Bueno, inclusión social es una de las áreas de Vicente López. Las dos gestiones tienen 4 áreas, pero para no extenderlo mucho nos distribuimos. En el área de inclusión social, que hay trabajadoras sociales, básicamente se trabaja con lo que decíamos recién, derribar a nivel comunitario, derribar los mitos y prejuicios con respecto a las personas con discapacidad, porque si no trabajamos con las personas sin discapacidad, no podemos después generar inclusión concreta, ¿sí? Concreta. Digo, inclusión, no en paralelo algo donde todos tienen las mismas características. Personas con discapacidad sin acceso a la autonomía, sí, las familias también, hay que trabajar con las familias, nos llegan quizás jóvenes o adultos que les cuesta tomar decisiones y que les cuesta tener un proyecto de vida, una vida con sentido. Y bueno, y esto también hay que atenderlo. Y esto de chicos hay que trabajar, que acá también hoy estuve escuchando que hay muchos municipios que lo trabajan, por sobre todas las cosas con las familias. Actualización en organizaciones municipales y no municipales, esto que decíamos de la capacitación, de transversalizar. Y esto es importante, transversalizar. Nosotros como municipio, nosotros como Dirección de Discapacidad no queremos generar un servicio en paralelo a lo que ya existe en el municipio, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que transversalizar, ir por el organigrama y hacer inclusivos los servicios que ya están, o las áreas que ya están que sean inclusivas. Esa es la política pública. Y el Consejo Municipal, clave, ¿sí? Las organizaciones de la comunidad, que son nuestros grandes aliados, bueno, tanto en Lincoln como en Vicente López, tenemos un gran vínculo con o las escuelas, o los centros de día, los centros educativos terapéuticos, o las escuelas de nivel también, porque son protagonistas en toda la gestión y son parte. Bueno, hay algunas imágenes de los congresos. Inclusión recreativa deportiva, importantísimo acá, detectar, ¿no es cierto?, como veníamos diciendo, en la comunidad, qué pasa con la persona con discapacidad que desea hacer deportes, que desea llevar a cabo una actividad recreativa. La hace junto con otro grupo de compañeros, padres, o la puede hacer en un club donde también se realizan actividades que no tienen que ver con la discapacidad, comparten el mismo vestuario, comparten las mismas canchas, comparten el mismo buffet, ¿no es cierto? Importantísimo hacer esto en la comunidad, llevar a cabo convenios, redes, alianzas con clubes de básquet, de natación, de deporte que fuera, pero que toda la actividad que más se pueda llegar a realizar se realice donde corresponde y no en lugares simulacros o no en lugares que no tienen que ver con puntualmente desarrollar una actividad en igualdad de condiciones, ¿sí? Por eso, importantísimo las alianzas con los clubes o con distintas instituciones de nuestra comunidad.
Bien, y para cerrar, el área que decíamos, ¿no?, de inclusión educativa. ¿Qué es lo que hacemos de inclusión educativa? Y bueno, tenemos normativas provinciales, nacionales, que obligan a las escuelas de nivel a poder generar los apoyos necesarios para que las escolaridades elegidas por las familias, que puede ser especial o puede ser de nivel, realmente se garantice el contexto para que el niño o niña con discapacidad pueda estar. Hay desinformación en las familias, no saben. También hay muchas organizaciones escolares que tampoco saben, que determinan directamente para qué tipo de escolaridad va a ir el niño o niña. Y bueno, ahí tenemos que estar. No, pero no somos provincia. No, pero no somos educación. No. Tenemos que estar. Tenemos que estar. Si estamos viendo lo que está sucediendo, ¿cómo no vamos a actuar? Actuar bien, por supuesto, entablando diálogo, articulando. Y realmente se puede, digo, hay resultados concretos, se puede, hablando con la escuela de nivel, con los equipos, no sé lo que es un PPI, no sé lo que es el... Bueno, no sabés, te capacito, ahí están las capacitaciones que hacemos con el Aprende Inclusión gratuitas, que vamos a los colegios a enseñarles a los docentes a cómo ser más inclusivos, que no es que es una capacitación profunda, es simplemente flexibilizar los métodos de enseñanza, ¿sí? Es eso. También jóvenes con discapacidad intelectual, bueno, sin habilidades sociales, tenemos el programa de Ciego y Activo, que es un programa de autonomía, que me está así. Esto igual está después colgado para que lo puedan disfrutar bien, porque uno está... Ok. Y familias desinformadas, como recién decíamos, con respecto a la inclusión escolar. Bueno, esos son algunos de las imágenes. Bueno, ahí está en Salamanca, que este año tuvimos la suerte de ir a exponer allá. Bueno, y para cerrar un poco, bueno, nada, esto que seguramente ya también les sonará familiar, la inclusión de las personas con discapacidad es responsabilidad de todos, en mayor o menor medida, en mayor o menor responsabilidad, pero es de todos. ¿Ya estamos? Sí. Ahora, bueno, muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a este taller, los protagonistas de las gestiones locales en la inclusión de las personas con discapacidad.